que vamos a seguir tratando el tema de la fe. La relación que hay entre la fe y la ciencia, la fe y la inteligencia, que son 3 números que el Catecismo dedica en este apartado. La fe como un acto libre y la necesidad de la fe, ¿para qué? Para la justificación o para la salvación. Algunos que vienen de la línea protestante dicen solo la fe. Nosotros no decimos solo la fe, decimos la fe que se hace operativa, se hace eficaz en el amor, en la caridad y en la esperanza. Y finalmente, ese elemento de la fe que es muy importante, la perseverancia en la fe. Algunos ya saben ustedes, ya hablamos anteriormente de esto, que perciben la fe como un sentimiento instantáneo del momento. Si ya no se tiene, pues entonces ya parece que se acabó la fe. No, la fe requiere perseverancia y veremos que esa perseverancia está también en los momentos de oscuridad de la fe. No creo que lleguemos a estos últimos números. La fe también como comienzo de la vida eterna. Hay una anticipación de la vida eterna en esa experiencia de fe, dado que es comunicación, relación, acogida de la vida divina en nuestras vidas. Por eso invocamos al Espíritu Santo, para que abra nuestra mente, para que prepare nuestro corazón para recibirlo en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a ver este número 156, siguiendo también el Catecismo de la Iglesia Católica y también el PowerPoint que está puesto aquí. Vamos a ver número 156, 57 y 58, que nos habla en el Catecismo sobre la fe y la inteligencia. ¿Qué relación hay entre la fe y la inteligencia? Algunos dicen que la fe es ciega. La fe, por lo menos cristiana, católica, no es ciega del todo. Yo digo del todo. La fe ciega significa, por eso se representa la fe con una señora vendada, con los ojos vendados. Sin embargo, nos dice, y siempre ha creído la Iglesia, que no hay una contradicción entre la fe y la inteligencia humana. Es lo que dice el 156, de tal manera que dice que el motivo de creer, por una parte, la fe no radica en un descubrimiento de la inteligencia. Ya dijimos que la fe, ¿qué es? Es un don de Dios, es gracia de Dios. Yo no creo o yo no tengo fe porque he descubierto, porque con un acto de mi inteligencia he descubierto a Dios. He dicho yo creo en Dios porque mi inteligencia dice que Dios existe. No, la fe es un don de Dios. No radica, dice el Catecismo, el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. O sea, yo no he descubierto por mi inteligencia que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso ha sido revelado. Por lo tanto, el inicio de la fe es la revelación. Ya sabemos, la fe es una respuesta a Dios que se revela y que me entrega su vida. Creemos, y eso es lo más importante, porque nos fiamos de Dios, es decir, porque creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse a sí mismo ni engañarnos. Nuestra fe, o la base, la garantía de nuestra fe no está en nosotros, sino que está en Dios. Porque al creer que Dios existe, creemos que Él es verdad, Él es el ser por excelencia, por lo tanto es la verdad, y no puede ni engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, no algo en contra de nuestra razón,
Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados también de pruebas, dice, exteriores de su revelación. Vamos a ver cómo entendemos esto. ¿Cuáles son estas pruebas? El Espíritu Santo dice, ha querido darnos ese auxilio interior. ¿Cómo? Con pruebas de sus revelaciones. ¿Qué pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? No son pruebas científicas, pero las pruebas, por ejemplo, son los milagros de Cristo y de los santos. Los milagros nos muestran que Dios está actuando en Jesucristo. Después ya sabremos que porque Él es el mismo Dios y que ese poder comunicado por Jesucristo a sus apóstoles y a aquellos que crean en Él, Jesucristo también nos dijo, harán obras mayores que yo. Por lo tanto, los milagros de los santos también están ahí para testificarnos que hay una acción, que Dios está actuando en el mundo, algunas veces de una forma también extraordinaria, ordinariamente, manteniendo este mundo, sosteniéndolo en el ser, pero a veces de una forma extraordinaria, haciendo esas acciones que nosotros no podemos explicar ni por la ciencia ni por ningún otro tipo de conocimiento humano, que son los milagros. Las profecías. El Antiguo Testamento está lleno de profecías y también ha habido después de Cristo y sigue habiendo personas que pueden tener ese don de la profecía. La profecía no hay que entenderlo solamente como el anuncio de un futuro, sino como una lectura desde Dios del presente que abre también nuestra esperanza hacia el futuro. Otro de los signos que podemos tener y estar atentos a ellos es la propagación y la santidad de la Iglesia. En la Iglesia hay mucho pecado, sí, pero también hay mucha santidad y muchos santos. No hay que olvidarlo. A veces se habla solamente de los escándalos, pero no se habla de la heroicidad de tantos y tantos misioneros, agentes y entre nosotros y tantos padres y madres de familia que están viviendo y también jóvenes y personas que son creyentes que están viviendo de una forma heroica en el amor su fe, muchas veces en el anonimato, y eso es un signo de la presencia de Dios en nuestras vidas también. Ahí tenemos la santidad de la Iglesia, la fecundidad de la Iglesia y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Algunos dicen que si los hombres no hemos sido capaces todavía de destruir la Iglesia, es un signo de que el Espíritu Santo la está llevando adelante. Porque cosas para destruirla hemos hecho bastantes, pero sigue adelante y sigue dando fruto de santidad y eso es lo que nos va indicando que Dios sigue actuando en la Iglesia, en el don del Espíritu Santo. Es lo que nos dice también aquí el Catecismo. Todos ellos son motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. No es que nosotros creemos ciegamente y después no percibimos ningún tipo de signo de la presencia de Dios en nuestro mundo y en la Iglesia y en nuestros hermanos y hermanas. No, nosotros percibimos esa presencia. Muchas veces de una forma extraordinaria también y de una forma ordinaria en la santidad de tantas personas, cuantos el amor vivido por un hermano de comunidad, por un miembro de nuestra comunidad cristiana, nos ha alentado también a nosotros a seguir adelante y a percibir cómo Dios está actuando y sigue actuando en la Iglesia y en nuestras comunidades. Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia. Hemos tenido experiencias de gente que ha estado ahí presente en situaciones realmente difíciles, heroicas, y sigue estando y sigue perseverando en la fe. Todo eso nos ayuda. Así que cuando un hermano nuestro decae en la fe, pues también nos desanima. Algunos nos puede también llegar a desanimar. Así que ese es el número 156, donde se nos está diciendo, como hemos visto, que hay pruebas exteriores de la revelación que acompañan interiormente a la persona creyente. Es un auxilio del Espíritu Santo para que vea que en esa acción de Dios también se hace posible creer desde la inteligencia. Hay signos, hay señales de esa acción de Dios en los demás, en el mundo, en cada uno de nosotros, en la Iglesia.
¿Cuáles son estas señales? Como hemos visto, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación de la santidad de la Iglesia, su fecundidad y estabilidad, todos esos son motivos de credibilidad que nos ayudan a sentir desde una forma también de nuestra inteligencia a Dios, a creer a Dios y a acogerlo en nuestra vida. 157 nos muestra esta otra característica de la fe. La fe es cierta. Algunos piensan que la fe es una aventura y un salto en el vacío. La fe es cierta, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, más cierta que todo conocimiento humano, le da más certeza que a cualquier conocimiento humano. Y sabemos muy bien que las ciencias han avalado esta afirmación, porque el conocimiento humano, sobre todo científico, hoy es válido hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, la fe es cierta y no está basada en que es el conocimiento humano el inmutable, sino en el que es Dios, el objeto de nuestra fe es Dios, y Dios no se muta, Dios no cambia, lo que puede cambiar es nuestra manera también de conocerlo cada vez más. Entonces, más cierta que todo conocimiento humano. ¿Por qué? Porque la fe se funda en la palabra misma de Dios que no puede mentir. Si la fe es una respuesta a Dios que se revela, se está fundando en su palabra. Y Dios no nos puede mentir. La base objetiva, vamos a decir, de nuestra adhesión de fe es Dios que se revela, Dios que nos ha hablado. Evidentemente, el problema muchas veces es interpretar esa palabra. Eso ya es otra cuestión. Ciertamente, las verdades reveladas muchas veces pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero nos dice la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Y cita ahí Santo Tomás. Claro, para hablar de esta manera uno tiene que vivir esta experiencia, si no es difícil entender lo que está diciendo aquí el catecismo. Se supone que todos nosotros podemos entender un poquito de lo que dice, de esta certeza que da la luz divina y que es mayor que la que da la luz de la razón natural. Cita aquí al cardenal Newman, que dice 10.000 dificultades no hacen una sola duda en referencia a la fe. Pues yo puedo tener muchas dificultades en la vida, muchos problemas, muchas situaciones difíciles, pero dicen muchas dificultades, 10.000 dificultades no hacen una sola duda en lo que es referente a la fe. Es el 157. Y la fe trata también de comprender. Y aquí es lo que se convierte y eso es la teología. La fe trata de comprender, no es una fe ciega. No es que dice, eso, la Santísima Trinidad es un misterio. Nada, ya no hay que pensar más. Hay que aceptarlo tal cual, me pongo la venda, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ya, se acabó. Ya no tengo que pensar más, lo único que tengo que hacer es acoger este misterio en mi vida. Sí, lo tengo que hacer, pero no es malo intentar entender. La fe, en primer lugar, es vida, pero si yo no intento entender, hay algo en mí que está yendo mal. Es decir, no estoy desarrollando algo que Dios me ha dado, que es mi inteligencia, para razonar, para entender, para profundizar, para comprender, para buscar la verdad cada vez más. Esto es la tarea de la fe de un ser humano que, porque es ser humano, trata de comprender sabiendo que su comprensión no abarcará nunca, ni podrá hacerlo el inmenso, infinito misterio de Dios. Así que San Anselmo de Canterbury dirá esto en el Prosologium: la fe trata de comprender. Y eso es inherente a la fe, que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe, quién es Jesús. Si yo no tanto de comprender como Jesús se ha manifestado como verdadero Dios y como verdadero hombre, leyendo, por ejemplo, los evangelios, se ha escuchado ese evangelio de San Mateo, donde Jesús perdona los pecados al paralítico, que le llevan y le dice al paralítico: grande es tu fe, por tu fe yo te perdono los pecados, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y dice que agarró la camilla y se fue a casa. Entonces, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar. Se escandalizaban los fariseos de que perdonara los pecados. ¿Por qué se escandalizaban?
porque solo Dios puede perdonar los pecados, ¿verdad? Entonces, si uno se queda en el texto así, ¿y de dónde viene el escándalo? ¿Y por qué si Jesús perdona los pecados y solo Dios puede perdonar los pecados, Jesús está revelando algo más de sí mismo? ¿Dónde se perdonaba los pecados? En el templo. ¿Haciendo qué? Ofreciendo sacrificio de animales, sobre todo el chivo expiatorio, el día del Yom Kippur. Cuando Jesús dice, te perdono los pecados, en primer lugar, ¿qué está diciendo? Que Él es Dios. En segundo lugar, ¿qué está diciendo? Que los pecados ya no se perdonan en el templo, haciendo sacrificios de animales, porque los perdona ¿quién? Él, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en tercer lugar, acaba el Evangelio de San Mateo diciendo que todos se maravillaban, por ejemplo, porque Dios había dado tal poder a los hombres. ¿Por qué dice eso? Si es Jesús, Jesús como hombre lleva el perdón de Dios, es decir, es también Dios. En Jesús, eso es decir que Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero, referencia a que todos, por ejemplo, daban gloria a Dios, porque Dios había dado tal poder a los hombres, se estaba refiriendo a qué hombres. A aquellos a los que Jesús les va a dar su Espíritu Santo, diciéndole, a quien les perdone los pecados, les serán perdonados, a los que se los retengan, les serán retenidos. ¿Ven? Eso si uno no piensa, se lo pierde. Si uno no reflexiona, no encuentra lo que está significando ese texto. ¿Por qué? Porque uno sabe todo lo que hay alrededor de ese texto. ¿Esto está hecho con qué? ¿Eso es una iluminación que uno tiene del Espíritu Santo? Eso está hecho con la inteligencia, está hecho con la reflexión, a partir uniendo realidades que ya están hechas. Claro que esas realidades son realidades del Espíritu, son realidades espirituales referentes a Dios, y ahí está en conjugación la gracia de Dios y la inteligencia humana, que intenta comprender la fe. La fe trata de comprender. Dice, es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe. Yo quiero conocerlo mejor, por eso pienso, por eso indago, por eso estudio, por eso leo. Yo quiero conocer, por eso oro, porque es la vivencia. La oración es la vivencia de la comunicación personal, que es lo más importante. Pero no basta, también quiero comprender con mi inteligencia. Y comprender mejor lo que ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor. Si yo conozco también cada vez más, mi fe puede crecer. Así que no seamos aquellos que rechazan la inteligencia bajo un pretexto de hay un texto que Señor te doy gracias porque no has revelado estas cosas a los inteligentes, sino a los pobres y a los sencillos, y entonces uno se basa en ese texto para que cómodamente ya no tenga ni que leer, ni que investigar, ni que profundizar, ni que reflexionar. Eso es vagancia. Eso es acomodar un texto a la propia comodidad, Jesús quiere que nosotros desarrollemos todos los dones que Él nos ha dado. Y la inteligencia está también entre ellos. Cada uno en su medida, cada uno en sus posibilidades. Evidentemente no todos igual, a uno les pide de una manera, a otros de otra, pero hacer el esfuerzo siempre de intentar comprender más, hasta lo que cada uno pueda llegar. Y hay una comprensión que se da mucho a nivel del corazón también. Una vez dirá, un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una mayor fe. Y ahora veremos cómo tiene que conjugarse el conocimiento más penetrante de la inteligencia y el conocimiento más penetrante del corazón, de la realidad. Dirá, suscitará una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien,
Para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Los dones del Espíritu Santo son muy importantes para crecer en nuestra fe, para perfeccionar también nuestra fe. Así, según el adagio de San Agustín, cree para comprender, comprende para creer. Se está citando aquí a San Agustín en el Sermón 43. Cree para comprender y comprende para creer. La fe y la ciencia. Y vamos a este doble concepto y realidad que muchos se han pensado que a lo largo de la historia la fe ha sido enemiga de la ciencia. No es del todo cierto. Eso no quiere decir que algunas personas religiosas se hayan opuesto a la ciencia en determinados momentos de la historia de la humanidad, y que algunas personas de la ciencia también han pretendido en nombre de la ciencia decir que Dios no existe, por ejemplo, invadiendo ambos campos que no les corresponden. Ni la ciencia te puede decir que Dios no existe, ni la fe puede negar los hallazgos de la ciencia si son auténticos y si son verdaderos. Y la base es que Dios, que ha creado este mundo, no va a ser enemigo de la ciencia, o sea, de que los seres humanos conozcamos el mundo que Él ha creado con sus leyes propias. Y eso es lo que dice el 159, que a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas. Y si hay una aparente contradicción, o una de dos, o los científicos se equivocaron, o nosotros hemos entendido mal nuestra fe. Por ejemplo, ese conflicto típico que aparece entre la teoría de la evolución de las especies y el libro del Génesis interpretado al pie de la letra, literalmente. Hoy nadie ya, dentro de la fe católica, interpreta el libro del Génesis como un libro histórico, sino que es claramente un libro teológico que usa un lenguaje propio del tiempo en que se escribió, con la mentalidad del tiempo, usando lo que se llama el lenguaje mítico y los símbolos de las religiones mesopotámicas para hablar de una realidad, por ejemplo, de que Dios es el creador, que toda la creación es criatura y que Dios al crear ha creado, el culmen es el ser humano, creado a su imagen y semejanza, y todo lo que ha hecho es bueno. Y eso es el mensaje fundamental, y que la maldad que hay en este mundo no viene de Dios, por lo tanto, sino que viene del ser humano, que se rebela contra Dios, que se dividen entre ellos mismos y que también hay una enemistad profunda entre Dios y la creación. Todo eso que el libro del Génesis está enseñándonos no es contradictorio después al cómo esto ha acontecido. Entonces algunos empiezan a decir, entonces Adán y Eva pecaron o no pecaron. Está hablando que el pecado existe desde el origen de la humanidad. Es lo que nos está enseñando el libro del Génesis. Muy bien. Por poner el ejemplo más claro. Otro de los ejemplos claros era el sacrificio de Abraham. Perdón, el sacrificio de Isaac, que Dios le pide a Abraham como prueba que sacrifique ¿a quién? A su hijo Isaac. En el contexto en el que se escribe también este texto, es muy fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque efectivamente había sacrificios humanos en las religiones mesopotámicas. Y no es raro que una persona religiosa que cree en Dios llegue a pensar en ese contexto que Dios le pide hacer ese sacrificio. Así como Abraham. Abraham podía pensar que Dios le pedía porque en el contexto de las religiones circundantes había sacrificios humanos. Entonces, él pensaba que también podía agradar a Dios ofreciendo a su hijo Isaac, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace? ¿Ofrece o no lo ofrece el sacrificio? Lo prepara todo y al final dice, cuando le pregunta, Dios te preparará el cordero. Si eso lo lee uno desde el punto de vista del origen del texto primitivo, seguramente, dicen los expertos, era un texto contra los sacrificios humanos. Pero leído en el contexto en el que está, en el conjunto de la Biblia, Isaac se ha convertido en el prototipo ¿de quién?
de Jesucristo. Y ahí vemos los distintos niveles de interpretación de la Biblia. Podríamos decir el nivel más histórico, relacionado con el momento, con la cultura, con el espacio en el que se escribe, y la palabra de Dios, que va progresiva, que ya va adelantando, profetizando, anunciando que Dios preparará el cordero para el sacrificio. Pero el cordero que prepara primero será el de Moisés, para la alianza primera, pero después preparará ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Todos esos niveles de sentido que tiene la Biblia, pueden chocar también, por ejemplo, con la historia, cómo Abraham va a sacrificar un hijo, cómo Dios le puede pedir eso a Abraham. Bueno, pues en aquel entonces no era raro que las personas pensaran que Dios pidiera los sacrificios, no solamente en la cultura oriental, vámonos a la cultura azteca, tolteca, etcétera, etcétera, ya andina, primitiva, que también había sacrificios de niños. Bueno, todo ese tipo, fe y ciencia, la ciencia descubre estas realidades humanas. Cuando nosotros entendemos y leemos las Sagradas Escrituras, a la luz también de los descubrimientos de las ciencias, empezamos a captar mejor el sentido de las Escrituras, el sentido. Y guiados, y en esta tarea somos guiados también por el Espíritu Santo. Así que no digan que eso es una interpretación humana, que no tiene nada que ver con la fe. No, el Espíritu Santo nos guía también a través de nuestra inteligencia humana. Y el que no lo crea, no cree en el ser humano ni en el ser humano que Dios ha creado, a su imagen y semejanza. A veces nos confunden algunos, diciendo, eso es un razonamiento humano. Bueno, y es que Dios no ha hecho nuestra razón. Y si nos ha hecho nuestra razón, ¿para qué la ha hecho? Para que pensemos, para que reflexionemos, para que descubramos, ¿verdad? Ya sabemos que la razón, en su investigación, ciertos métodos son los científicos, pero en nuestra fe no tenemos que descartar también esos descubrimientos, y esos descubrimientos nos pueden hacer hasta comprender mejor la revelación de Dios. Y eso la historia ya nos ha dado muchos ejemplos. Y gracias a Dios los hemos aprendido con dificultades, nos ha costado, pero los hemos aprendido. Otra cosa, la fe es libre. ¿Cómo que va a ser libre la fe? ¿No es un don de Dios? Pero es también un acto humano. Y como acto humano tiene que ser libre. Tiene que ser libre la fe. Si no, no es una fe humana. Será una fe, pues no lo sé de qué manera será. Yo no conozco otro tipo de fe que no sea libre. Así, si algunos pretenden que no es libre, la fe sí es libre. Después voy a contar una anécdota a partir de lo que algunos están diciendo, pero que son cosas que yo las he pensado de otra manera. No hace falta que me vengan alguien a revelarme ese tipo de cosas en algo que forma parte y que desde la fe de la palabra de Dios y la tradición de nuestra Iglesia ya se puede descubrir en cuanto a la libertad de la fe. Si es un acto libre, significa que el ser humano tiene que dar su adhesión de su inteligencia, adhesión de su voluntad. Y por lo tanto, para que sea libre, tiene que tener las disposiciones adecuadas para dar este asentimiento. No es un acto libre cuando alguien coacciona a alguien, lo amenaza, le da miedo, lo manipula, lo engaña. Eso hace, pues yo creo, porque intentan forzar tu libertad. Y hay personas que son muy vulnerables a este tipo de manipulaciones. Sobre todo a personas inseguras, personas que desconocen, personas que ellos mismos no están acostumbrados a hacer un uso adecuado de su inteligencia. Son personas muchas veces, algunos dicen, son las personas sencillas. Son las personas sencillas. Las personas sencillas de las que habla Jesús, se les revela el misterio del reino de los cielos. Pero hay personas sencillas que hablan algunos que parece que no se les reveló este misterio del reino de los cielos, sino que se les reveló la mentira, el engaño, la manipulación, el ser forzados por medio de
de discursos que psíquicamente, afectivamente, la persona se siente presionada desde dentro para dar esta adhesión, ¿ve? Entonces hay que tener mucho cuidado, y cuando hablamos de la fe y hablamos que de la fe es un acto libre, la libertad de la fe, dice la primera afirmación que dice: el hombre al creer debe responder voluntariamente. No dice que hay que coaccionar a los seres humanos para que respondan, que hay que obligar, que hay que empujarlos, que hay que darle martillazos. No está diciendo eso, o biblazos, dicen, hoy bibliazos dicen algunos hoy, ¿verdad? Algunos que dan bibliazos. Dios nos atrae hacia Él, lo dijo Jesús: nadie va al Padre si no es por mí, y nadie va a mí si el Padre no lo atrae a mí. Y así, cuando yo seré elevado de tierra, que dice, atraeré a todos a mí, pero nos va a atraer, ¿por qué? Por el temor, por el miedo, por el gran amor que se manifiesta al ser elevado de tierra. Es decir, eso es lo que hace Jesús. Por su amor atrae, no fuerza, no obliga. Y yo creo que hay muchas personas que muy difícilmente, la fe es un don de Dios y es un acto humano, y hay muchas personas que ese acto humano no lo pueden dar como adhesión a Dios, por muchos motivos. Eso no quiere decir que un día no lo darán o sí. Yo creo que en eso, después le explico la conclusión a la que yo he llegado, pero desde aquí, yo creo que Dios le da la posibilidad a todo ser humano, en un momento u otro de la vida, de tener ese encuentro personal con Él, con la suficiente clarividencia y libertad para que le pueda responder. Yo creo que, aunque sea el último momento de la muerte. Es lo que llaman algunos, que algunos dicen la iluminación de la conciencia. Eso es algo que yo siempre lo he pensado, porque es la única manera en la que Dios, que quiere que todo el mundo se salve y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, que sabe que tantos seres humanos no pueden llegar por su condición humana a creer en Él, tiene que tener ese momento de clarividencia en relación a Dios. Por eso a nadie podemos decir hasta el último momento. Hay incluso una parábola que cuenta Jesús, que son los obreros de la última hora. Como el ladrón que fue crucificado con él en el último momento, ¿verdad? O los obreros de la última hora. Algunos los llamó, estamos todos ya desde pequeños, a uno los llamó labradores a la media jornada, a otros los llamó al atardecer y a otros ya los llamó a la noche, ya a la última hora. Y los que a la hora de pagar, ¿cómo pagó? Igual para todos. ¿Y qué hacía los de la última hora? Se quejaban. Así nos pasa en la vida también. Así nos pasa, que creemos que Dios no le va a dar la posibilidad a todos. Y que la única manera de darle la posibilidad a todos es si se convierte con mi predicación, con lo que yo hago. ¿No? Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Tú haz lo tuyo y no te preocupes, que lo demás lo hará Dios. No somos nosotros los que salvamos. Dios tiene caminos y los va a utilizar. Muchos no los conocemos cada uno de nosotros. Bien, esto es un excursus que he hecho porque hay algunos que realmente hablan y siempre ponen a ese mundo que no acoge a Dios, que lo rechaza. Es que muchos no pueden. Estoy convencido, no pueden humanamente dar esa adhesión, por las razones que sea, muchos intelectualmente. Pero al darse cuenta de que en un momento determinado hay algo más que esa intelectualidad científica, evidentemente que es el encuentro con Dios definitivo, es el juicio de Dios, pues hay una iluminación de la conciencia y ahí uno puede dar su último sí o no, porque tiene que ser libre. Y ese momento, repito, yo estoy convencido y creo que eso va con la tradición de la Iglesia y con el Evangelio también. Como les he dicho, Jesús mismo tiene esa parábola de los obreros de la última hora que podrán dar también su sí a Dios o rechazarlo, ahí yo ya, pero con una clarividencia, con libertad. Lo mismo que la fe es un acto libre, el rechazo de Dios tiene que ser también un acto libre. ¿Y el rechazo de Dios qué significa? Que yo, sabiendo que Dios existe, sabiendo que es amor, sabiéndolo, lo rechazo. Entonces, si yo no lo sé, ¿qué acto libre puedo hacer?
Si yo no lo he descubierto, su amor, ¿y quién es Dios? Ni siquiera pienso que existe y niego su existencia. ¿Negar la existencia de Dios es rechazar a Dios? Esa es mi pregunta. Yo creo que no. Negar la existencia de Dios no es rechazar a Dios. Es manifestar mi imposibilidad de decir que Dios existe, que es muy distinto, por mi límite. Llámelo como quiera, finitud, límite cultural, afectivo, de experiencia de vida. Y rechazar a Dios de una forma libre y consciente significa rechazar a Dios, que sé que existe, que sé que me ama y que me está amando y que mi vida depende de Él. Y entonces, ese rechazo libre de Él, ¿quién lo va a dar? Ahí lo dejo, que cada uno responda. Yo ya no voy a decir nada más. El hombre, al creer, debe responder, y así vamos a acabar con este número, la libertad y la fe, debe responder voluntariamente a Dios. O sea, la fe es un acto voluntario que tiene que nacer de la libertad. Por lo tanto, ya dijimos, no tiene que ser coaccionado y a la vez hay personas que es a veces muy difícil responder con pleno conocimiento también de la existencia de Dios. Nadie debe ser obligado, cuidado, nadie, lo dice el catecismo, nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Aquí no lo dice, nadie debe ser obligado, ni tampoco coaccionado ni manipulado. Si a mí me dice, en la aparición tal, la Virgen ha dicho que tenemos que hacer esto, pues me estás coaccionando un poquito, porque yo creo en Dios, que por medio de Jesucristo se ha revelado en plenitud en el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora es un poquito peligroso esto. Hay apariciones que son aprobadas por la Iglesia, pero nunca nos revelan algo que nos cuenta algo más que lo que ya conocemos por la revelación. No nos cuenta más. En toda la revelación al final dice, bueno, pues si esto es la llamada fundamental del Evangelio de Jesucristo, conviértanse, crean en la buena noticia, extender el reino de Dios, vivir en la voluntad del Padre siguiendo a Jesús. O sea, más allá de eso, no te van a decir nada, no te van a decir nada más. Que lo pueden hacer en un momento determinado. Mira, aparece el rezo del Santo Rosario, el Santo Rosario es muy importante. Pues sí, es el Evangelio, es la contemplación de los misterios de Jesús, llevados y guiados por la mano de la Virgen María. Evidentemente es una oración que hace mucho bien, que ayuda a la santificación, que ayuda a la experiencia de discipulado, y todos los que lo hacemos, que lo rezamos, descubrimos que realmente es una oración incomparable y que nos ayuda tanto en la experiencia de ser discípulos de Jesús. Entonces, ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados, no coaccionar. Cuidadito con eso, porque hay algunos grupos, sobre todo sectarios, que hacen mucho lo que llaman lavado de conciencia, manipulan, no anuncian, no atraen por su vida de amor, sino que manipulan, sobre todo amenazando. La amenaza es una de los signos más claros de la manipulación, la amenaza y el miedo, el infundir miedo, desesperanza. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. El joven rico, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cumple los mandamientos. Ahora, si quieres seguirme, ve, vende cuanto tienes, dale a los pobres, me sigues. ¿Qué hizo el joven? ¿Y qué dice el Evangelio? Que Jesús se entristeció, pero no lo amenazó. No digo, si te vas a condenar. Cuidado que si te vas, corres el peligro de condenarte. No le dijo eso. Aceptó su decisión. ¿Significa que el joven se va a condenar? En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión, no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia él. La fe es libre, y después vendrá otro número que dirá, pero ya no lo vamos a ver ahora, la fe es necesaria para la salvación. Algunos dicen o es libre o es necesaria. No, es libre y es necesaria. Es gracia
de Dios y es un acto humano. Todo eso está afirmado en nuestra fe. Ya dijimos que la fe va con la inteligencia. Hay signos externos que nos ayudan en la adhesión de nuestra fe, pero la certeza de nuestra fe no está basada en nuestra inteligencia, sino en Dios mismo, en su autoridad. Él es la verdad y no puede ni engañarse ni engañarnos. Y la fe, cuando es auténtica para crecer, intenta también ser comprendida. Eso es un acto humano. Hemos visto en el número 156, 157 y 158. La fe y la ciencia no caminan en contradicción entre ellas. ¿Por qué? Porque ese Dios, que es el creador de toda la creación, no puede hacer entrar en contradicción esas maneras distintas de conocimiento, como son la fe y como son la ciencia. Y todas las realidades profanas, tienen como origen a Dios. Aquí he puesto una frase del Papa Francisco para ilustrar lo que dice este número 159 del Catecismo, que dice: la Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias, al contrario, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana. Y después, la fe es un acto libre y por lo tanto nunca puede ser coaccionada, impuesta, obligada, manipulada. Siempre es una invitación que sobre todo se hace no desde la amenaza o desde el miedo, sino que tiene que desde la vida que atrae, la vida que atrae, dar razones de nuestra esperanza. Y en el número 161 veremos después la necesidad de la fe.